Sí, soy Miguel Martín Almendros, estoy ejerciendo como pediatra en la Rábita Albuñol y en esta zona pues también a veces, como tengo un grupo muy pequeño de pacientes, el jefe me usa y me abusa como comodín. Cuando por ejemplo falla la doctora del pueblo del Padre Miguel Ángel de Albondón, pues Miguel, por favor, vete a... ¡pum! Y soy un poco comodín de la zona, ¿no? Entonces veo niños, veo personas adultas y bueno, y dentro del ejercicio de la profesión médica, pues tengo una pasión que es lo que es primero la difusión de la medicina, porque siempre he creído que hay una deuda, son tonterías mías igual, ¿no? Pero hay una deuda social, te ha permitido la sociedad, tú eres médico, pues tienes que aportar, tienes que revertir, y para mí la mejor forma de revertir, aparte del ejercicio clínico diario, con los críos o con las personas adultas que te van a consulta, es la prevención, ¿no? Porque la salud, claro, la salud no es algo que se nos da y ala, venga, pum, pum. La salud la tenemos que mantener, y además que cuesta mucho mantener la salud. Cuesta mucho aparentemente, porque cuando estamos torcidos cuesta mucho mantener la salud, pero si entramos en una dinámica de hábitos sanos, que es muy sencilla, entonces es que la salud va sola. Además, en la medida que te enganchas a esos hábitos sanos, te vas a encontrar mejor físicamente, te vas a encontrar mejor psíquicamente, y luego no vas a querer volver a los hábitos nocivos, ¿no? O a la falta de hábitos sanos, ¿no? Entonces, un poquito, cuando me comentó el Padre Miguel Ángel el tema de decir, bueno, pues vida sana, o sea, hábitos sanos para tener mejor calidad de vida, para poder servir mejor, ¿no? Pues esto es extrapolable pues, a todas las personas en la función que tengan, ¿no? Entonces, yo he tratado un poquito el tema de vida sana. Genéticamente se piensa que hasta los 120 años podemos vivir con calidad de vida, genéticamente, 120 años. En teoría sí, hasta los 120 años genéticamente podemos llegar, pero claro, el problema es las interferencias que tenemos en el medio que nos están perjudicando, y sobre todo lo que nosotros no hacemos por acompañar esa genética, ¿no? De hecho, la vida media ha ido progresando, ahora estamos en 85 años de vida media, se especula que de aquí a 50 años pues aumente hasta los 100 años. Claro, el que una persona llegue a los 100 años o a los 85, siendo realista hoy en día, ¿qué implica? Que hay personas que a los 70 han fallecido y hay personas que llegan hasta los 100 años, ¿no? Pero claro, que tampoco se trata de llegar a los 100 años pegado 16 horas o 24 horas a una bombona de oxígeno o en una silla de ruedas. Se trata de intentar llegar con calidad de vida, ¿no? Pues porque, bueno, yo pienso que el templo del alma que tenemos nosotros, que es el cuerpo, tenemos que respetarlo y que nos tiene que durar todo lo que podamos o a todo lo que estemos hasta donde cada uno tengamos nuestra fecha caducidad, ¿no? Pero en la medida que tenemos posibilidad, tenemos que intentar alargar, ¿no? Entonces, claro, los hábitos saludables no hay que entenderlo. Yo creo que ustedes además tienen, bueno, los católicos tenemos 10 mandamientos, pues esto, guardando las diferencias, y es una pequeña extrapolación que podemos tener, por ejemplo, 8 reglas de salud. Y que lo mismo que respetamos los 10 mandamientos, podemos respetar pues las 8 reglas de salud básicas, que eso es un respeto hacia nosotros y hacia el servicio que nosotros podemos ejercer, tanto ustedes desde el campo de la salud espiritual, como nosotros desde el campo de la salud física para mantener el cuerpo, ¿no? Entonces, había, en primer lugar, que es lo que me gustaría luego hablar con más detalle, sería el primer, es la alimentación. Para mí es el ABC. Porque ya decía Aristóteles hace un porrón de años, 2500 años, somos lo que comemos. Entonces eso es y será. Entonces, claro, en el fondo nuestra dinámica física es una máquina. Si a esa máquina tú le metes una gasolina, por ejemplo, el motor diésel, le metes un motor diésel con impurezas, pues al final rompes el motor. O si no le aportas el aceite que tiene que tener ese motor para esa dinámica de sus juntas y de sus roces y tal, pues al final rompemos el motor. Pues nosotros lo mismo, si nosotros no metemos lo que necesitamos o en su defecto metemos cosas malas que nos va a perjudicar, pues el motor se nos rompe. Yo insisto, pienso que es obligación de todos y cada uno de nosotros mantener nuestro cuerpo, ¿no? Entonces la alimentación para mí es lo primero. Hay otros factores, todo es un engranaje, ¿eh? Todo, además en la vida todo son piezas es un puzzle que va todo bien engranado, ¿no?
Y lo que le comentaba al padre Miguel Ángel cuando he llegado, es decir, a veces las cosas, cuando vas, te encajan en la vida, pues en la salud es lo mismo. Las cosas, si tú te ocupas en mantener un poquito un nivel mínimo de sanidad, te van encajando todas las piezas. Otro elemento, esto vamos a ver luego más detalle, es el aire. El aire, porque nosotros podemos aguantar sin comer, pues igual 3 meses, siendo brutos. Podemos aguantar sin beber, pues una semana. No llegamos, pero en cambio sin respirar podemos aguantar 2 o 3 minutos, más no. El aire, ¿qué nos aporta? Nos aporta oxígeno. Entonces el oxígeno es lo que mueve nuestro motor, y para bien y para mal, porque gracias al oxígeno tenemos todas las reacciones metabólicas en nuestro cuerpo, pero ojo, que el oxígeno nos envejece. El oxígeno, debido al consumo a las reacciones químicas en nuestro cuerpo, se producen radicales libres, entre otros el ozono y determinados compuestos químicos que dependen también del oxígeno y se producen gracias a la combustión del oxígeno, que eso nos va deteriorando, ¿no? Que los radicales libres se han puesto ahora un poquito de moda, pero parece ser que están en el fondo de muchas patologías. Son unos elementos, ¿cómo les diría?, ácidos, entre comillas, que tienden a neutralizarse, pero en esa neutralización de esos elementos, pues están utilizando elementos que son fundamentales para nuestra función, tanto estructural como funcional de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros hacemos un consumo excesivo de oxígeno, pues también nos va a perjudicar. Como por ejemplo, cuando hablemos del deporte, el deporte con moderación, es que todo está en su punto medio, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Si abusamos de las reacciones metabólicas, también vamos a involucionar. Entonces, claro, pero a lo que vamos, el aire, la necesidad del aire. Siempre es importante que sea un aire puro, el que sea y no solo que el aire sea puro, sea sano. Claro, que esto igual no todas las personas lo podemos tener a nuestra disposición, pero, por ejemplo, el ejemplo del Padre Ángel, en Albondón, con abrir la ventana, es que no hay coches prácticamente, le da a la plaza del pueblo y por la mañana, cuando se levanta, pues ahí no están ni las aceras, ¿no? Entonces, el aire es sanísimo, ¿no? Entonces, claro, pero no solo el aire sano, sino saber respirar. Es importante respirar, el meter el aire. Y una vez que hagamos el hábito de respirar, al final lo metemos en el cerebro, sale automático, ¿no? Porque la respiración, con el ritmo de vida que se lleva muchas veces, vamos deprisa corriendo, pues nuestra respiración va a la par que nuestro ritmo de vida. Es una respiración muy superficial, vamos como sofocados, cogemos aire, pero no cogemos aire en condiciones. ¿Qué es coger aire en condiciones? Cuando cogemos aire en condiciones es meter aire por la nariz. ¿Por qué? Por la nariz es el primer filtro que tenemos para el aire, para cuando entra en nuestros pulmones. Los pelillos nasales, el paso de mucosa, por la mucosa, las impurezas se van quedando en la nariz. Entonces primero hacemos una respiración clavicular, es decir, lo primero que hinchamos es la parte alta de nuestros pulmones, luego una inspiración torácica y al final tenemos que acabar con una inspiración abdominal, es decir, que se distienda el abdomen. Eso nos está diciendo, cuando nosotros hacemos una inspiración completa, llega un momento que notamos que se nos hincha hasta el diafragma. Además, eso es muy positivo, porque en ese hinchar el diafragma, cuando hinchamos, hace un pequeño masaje sobre nuestras vísceras, con lo cual estamos ayudando a bombeo de sangre y al retorno venoso. Tengan en cuenta que conforme más se conglomeran nuestras vísceras hasta la parte del periné, pues están menos oxigenadas porque se mueven menos. Entonces ese masaje nos va a venir bien. De hecho, el tema prostático en varones, que decimos a los 80 todos próstata y antes a los 70, eso en gran medida es debido pues que la próstata está en una zona, tenemos el suelo pélvico, son 3 capas musculares enganchadas entre sí, pues para que nos, hablando en plata, con perdón, para que no nos desparramemos las vísceras por abajo, ¿no? Es una estructura ósea, muscular fortísima. Y luego, claro, tenemos todo el peso de nuestras vísceras sobre la próstata. Al final, si no movilizamos esta zona del bajo vientre, la próstata se ve asfixiada, pues no es que no le llegue nutrición ni le llegue sangre en condiciones, porque si no, pues se degeneraría o habría una isquemia y un problema serio, sino que le llega de peor calidad. Entonces, claro, el aporte sanguíneo se remansa toda la zona. La sangre venosa, el retorno venoso se va remansando porque no estimulamos el movimiento de las vísceras, que eso es extrapolable a la respiración y a un ejercicio, y no hay un aporte nutricional en condiciones. Entonces, claro, la próstata sufre, al final se hipertrofia. La hipertrofia prostática es un intento de captar más nutrientes, es una compensación por la
isquemia entre condiciones de falta de aporte de riego y de nutrientes. Y luego, claro, si hay una hipertrofia muy grande, pues puede haber una mutación lesiva y tenemos un cáncer de próstata, ¿no? El caso es que, ya me estoy yendo por peteneras, perdonen, la inspiración completa, inspiración clavicular, inspiración torácica, inspiración abdominal y luego una expiración en sentido inverso, vaciar empujar desde el vientre, que se vaya vaciando la parte baja de los pulmones, el tórax y al final la expiración completa. Bien, de acuerdo. Eso no se puede hacer a todas horas, no sé, pero sí lo que sí podemos hacer cuando nos levantamos en un ambiente sano, abrir la ventana, poner los brazos en cruz para que tengamos más capacidad pulmonar y, por ejemplo, hacer 10 inspiraciones con sus 10 expiraciones diarias. Entonces, aparentemente puede ser una sandez, pero ya les aseguro, cuando una persona coge el hábito de hacer eso, la mañana que no lo hace, lo echa de menos. También es cierto, hombre, aquí tampoco hay mucha polución, pero eso, pues en un Madrid o hacer eso igual es hasta contraproducente, ¿no? Pero siempre que se pueda realizar en un sitio sano, con aire puro, realizarlo. Y ya no solo con el aire es el respirar, cómo respirar y mantener esa respiración, ¿no? De todas formas, cuanto más profundamente nosotros inspiremos y expiremos, mejor más beneficio va a ser para nuestro cuerpo, pero sobre todo que se graba. El cerebro, al principio tienes que educar, es como todo, al principio tienes que hacer una educación y luego sale de forma automática. Pues el cerebro tú le enseñas a inspirar y a expirar y al final sale automáticamente, ¿no? Es algo que se queda ahí. Y luego también un consejo que yo suelo dar, que igual es un poco duro en determinadas zonas, es dormir con las ventanas abiertas. Nosotros, pues igual nos tiramos 7 horas al día durmiendo. Entonces no es lo mismo dormir y respirar en un ambiente viciado, no ventilado, que, hombre, si tenemos la precaución de abrir la ventana, dormir aireados, entonces que nos entre, lo mismo digo, en las condiciones, igual en Albondón, en Albuñol, en pueblecitos así, se puede plantear hacer eso. Igual hay capitales que no podemos plantear hacer eso porque puede ser perjudicial, ¿no? Luego también el aire en el trabajo. Fíjense, por ejemplo, el tema de los edificios inteligentes, que son esos edificios inmensos de 20 plantas, todo acristalado, pero cerrado totalmente. La cantidad de patologías, sobre todo patologías de vías respiratorias y psíquica, que se está viendo en ese tipo de edificios, que es la enfermedad del edificio inteligente. ¿Por qué? Porque no está ventilado, porque el aire está totalmente viciado, y es que el aire es fundamental para nuestras funciones metabólicas, ¿no? Y también, claro, en el medio social, cuando tú sales claro, pero eso ya, nosotros igual no nos podemos solo ya a vivir en Madrid, a vivir en una Granada en verano que está muy contaminada, ¿no? Otro elemento importante, aparte del aire y de esas pautas con la respiración, es el agua. El agua. Nuestro cuerpo es agua. Agua, el 80% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, el agua es fundamental para nosotros. Y es que, desgraciadamente, conforme pasan los años, pues hay una pequeña aversión al agua. No sé, las personas mayores, pues tenemos, yo lo veo con los abuelitos en consulta, que cuando te vienen con un problemita, un cólico de riñón y tal, ves los hábitos que tienen y dices, pero usted, ¿cuánta agua? Y no beben agua, nada. Por ejemplo, ahí yo utilizo y abuso de la medicina natural a esos abuelitos y digo, infusiones. Entonces, como tú metes una prescripción médica en forma de infusión para vías renales, en el abuelito que tiene una piedra, pues ya lo toman como una obligación. Estás obligándole a beber agua, por lo menos están metiendo entre pecho y espalda 1 litro de agua al día por prescripción médica. Porque no es lo mismo que le digas tú, tómate la herbensurina, que es una planta para la rompepiedras, ¿no?, que se vende en farmacia y tal, a que le digas, tómate 1 litro de agua al día. El agua no se la toman, pero si ya va obligado porque es una prescripción médica, además los abuelitos son muy disciplinados, los jóvenes hoy en día te pasan por... Pero bueno, Entonces, el tema del agua es fundamental, pero tanto uso interno como uso externo. Ya he comentado el tema del riñón. Para el riñón, pues el riñón yo hago un paralelismo, que el riñón son un montón el riñón... El cáliz, son un montón de filtros, son microfiltros que van recogiendo, llega la sangre aquí, van pasando por lo que son los glomérulos, ¿no? Son microfiltros chiquititos, pasa la sangre, imagínense un colador, para un lado lo bueno, para otro lado lo malo. Lo que sale bueno retorna a la circulación y lo malo pasa a la pelvis del cáliz al exterior, ¿no? Entonces, pues el símil que yo suelo hacer con esto es como el de un río. Si un río que siempre que puede ir con más o menos porquería, si en el cauce del río hay poco agua,
pues rayos, si hay poco agua, la porquería se va a remansar un poco en los bordes, ¿no? Pero en cambio, si le metes un buen caudal de agua, pues todo eso irá al mar, que no debe ir al mar, pero todo eso irá al mar y tendremos los márgenes limpios. Pues con este montón de canalizaciones, de pequeños conductos que confluyen todos en la pelvis renal, pues ocurre lo mismo. Si no metemos agua, pues entonces todos los solutos, los elementos, pues ácido cítrico, el ácido úrico que el cuerpo tiende a excretar, como no hay una solubilidad correcta, pues se tienden a concretar y se hacen pequeñas piedrecitas. Al final es el calculazo y el colicazo de riñón, ¿no? Pero eso se soluciona bebiendo agua, ¿no? ¿Para qué otra cosa es muy importante el agua? Y aparentemente que es una cosa que no se le da importancia a rayos. Es, por ejemplo, para el ritmo intestinal. El ritmo intestinal es fundamental el agua, porque el intestino grueso, bueno, son unas... Esto al exterior, aquí está el recto, el ano, aquí está el apéndice y detrás está toda la masa de los 9 metros de intestino delgado, ¿no? Genera es lo que se llama marco cólico, el colon sube de la parte derecha a la altura del ombligo, aquí angula, debajo del hígado, aquí a la altura del bazo angula y va hacia atrás y eliminamos, ¿no? Entonces, el intestino grueso tiene básicamente dos funciones. Es un órgano muy tonto porque no, en cuanto a función, ¿no? Tiene la función de almacén. Aquí entran del intestino delgado, entran las deyecciones, entran las cacas, entran unas cacas, y permítame, la consistencia pastosa como si fuese puré, y entonces el intestino, una de las funciones que tiene es saca al exterior, saca agua, la reaprovechamos, la reutilizamos, saca sodio y saca potasio, saca algunos elementos que aún son reutilizables. Entonces, en la medida que va sacando agua, se va compactando las deyecciones, se va compactando las cacas hasta que se hace una caca compacta, un fecaloma. Bueno, igual, perdón. Entonces, claro, si nosotros no metemos agua, las cacas aquí llegan secas. Entonces, el intestino grueso pues va absorbiendo lo poco que absorbe, pues al final, en vez de hacer un bolo fecal en condiciones, hace pequeñas bolitas, lo que se llama técnicamente heces caprinas, desde que entran por la boca, perdón, los alimentos desde que entran por la boca hasta que salen a la alcantarilla, normalmente han de pasar 24 horas, se considera asumible. ¿Por qué? Porque a partir de 24 horas ya se supone que se ha descompuesto y ya empieza a putrefactarse. Entonces, claro, lo lógico es que la putrefacción, la podredumbre, que ya salen elementos químicos nocivos, pues en vez de ocurrir dentro de nuestro intestino, ocurran en las alcantarillas donde tienen que ocurrir. ¿Qué pasa si pasan más de 24 horas? 48, incluso hasta una semana, que me dicen ya de forma exagerada algunos pacientes, dicen, ¡oh, por Dios! Entonces, pues esos elementos nocivos, pues lo mismo que se ha absorbido el agua, van pasando al interior de nuestro cuerpo elementos tóxicos que no tienen que estar dentro de nuestro cuerpo. Esos elementos tóxicos, ¿qué pueden hacer? Eso que dicen que el seguimiento produce cáncer, claro, están irritando. Esos elementos tóxicos, la mucosa del intestino grueso, la están irritando, porque es como si tú estás pegando a la piel constantemente con algo, entonces esa piel tiende a defenderse. ¿Cómo? Se hipertrofia, hace callo. Cuando los zapatos mal puestos, tal, te hace callo, es una defensa de la piel porque estás constantemente irritando. Pero esa irritación, si es constante, y además cuando es química, al final el cuerpo muta, genéticamente muta, y salen células anómalas, y de ahí salen los cánceres de intestino grueso, que son muy nocivos, y en los varones, gracias a Dios, estamos dejando el puesto del pulmón por el tabaco al intestino grueso. Y el problema que tiene el cáncer de intestino grueso es que no es como un cáncer que te sale aquí y dices, ahí va, ¿esto qué es? Que está creciendo. No, aquí hay mucho espacio, aquí hay espacio. Entonces, como crece y no duele, cuando eres consciente ya tienes una pelota que te está obstruyendo el intestino. Entonces dices, rayos, ¿qué pasa aquí que me duele? Tocas y dices, uy, Dios, estoy palpando una masa. Haces las pruebas o haces las sangres y dices, bah, ya tienes un follón metido. Pero claro, cuando ya es grande, cuanto mayor es el tumor, más posibilidades de que haya dado metástasis, de que por las vías linfáticas se haya extendido por el cuerpo. Eso es la gran lacra del intestino grueso, de los cánceres de intestino grueso. Pero hay una forma muy sencilla de detectar, es el estudio de sangre oculta en heces. Hace 3 días leí en Diario Médico que había un estudio que comparaba el estudio de sangre oculta en heces, que es muy sencillo, son recoger las deyecciones 3 días consecutivos y llevarlas al laboratorio a ver si sangre, simplemente frente a la colonoscopia,
que es un método más invasivo, es meter una sonda vía rectal y es muy molesto, pues equiparaban el diagnóstico, la posibilidad de sangre oculta en heces con la colonoscopia. Entonces, claro, a lo que voy, si entonces empiezan a descomponerse aquí las cacas, pues porras. Podemos tener esto y luego que pasan tóxicos a sangre, y esos tóxicos a sangre, pues que aparentemente no están directamente relacionados, ocasiona patologías que no están directamente relacionadas con el estreñimiento, como son dolores de cabeza, muchos problemas en la piel. El cuerpo trata de sacar esos tóxicos por vías alternativas. ¿Qué vía alternativa al emuntorio natural de las deyecciones? Pues tenemos las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, y por eso muchas lesiones en piel cutáneas, que incluso el mismo dermatólogo dice por dónde van los tiros, muchas veces es un acúmulo de toxicidad que el cuerpo trata de sacar por otras vías alternativas. Cuando salen por glándulas sebáceas, por glándulas sudoríparas, irritan la piel y hay una reacción de defensa del cuerpo que está irritando, ¿no? Dolores de cabeza porque tienes una sangre más tóxica, produce constricción de las arterias, esa constricción de las arterias te da el dolor de cabeza, y claro, un estreñimiento pues también te provoca una mala digestión, mal humor, mal carácter. Es la bola, ¿no?, que seguimos. Total, que si nosotros tenemos la precaución de tomar 2 a 3 litros de agua al día, estamos evitando en gran medida esto. Si eso lo acompañamos con un poquito de fibra, estamos evitando este San Benito que tenemos aquí. Entonces, por eso digo que puede afectar, y también una buena hidratación afecta a la piel. Lo que ves en las consultas de los señores mayores que tienen la piel muy picosa, con mucho prurito, muy descamativa, que molesta, es falta de hidratación, porque la piel es que es también agua la piel. Entonces, por vía externa, el agua nos afecta, por vía interna podemos tener esos 3 ejemplos. Y por vía externa, pues ¿cómo nos puede ayudar el agua vía externa? Muy sencillo. Claro, otra cosa es la posibilidad, ¿no? Yo siempre recomiendo, cuando una persona es nerviosa, antes que engancharse, si tiene posibilidad, antes de engancharse a los Noctamid o a los Stignox, a las benzodiazepinas para dormir, pues digo, hazlo, pues mira, llénate la bañera de agua, si puedes, agua templada, le echas unas esencias que venden en farmacia, esencias naturales, por ejemplo de salvia o de manzanilla, que son relajantes. Te metes 15, 20 minutos en el agua y ya verás cómo caes como un pajarico por la noche. Sí, es muy relajante. O también, por ejemplo, para las personas que tienen problemas en la piel, que sean problemas de intento de sacar al exterior, una sauna, la posibilidad de hacer sauna, siempre y cuando haya posibilidades. ¿Qué pasa con la sauna? La piel es un órgano muy agradecido, cuanto más trabaja, mejor está. Como todo el organismo, pero la piel, cuanto más estimulas la función sudorípara y de las glándulas sebáceas de eliminar al exterior, más limpia va a estar. Entonces, con la sauna puedes encontrar una piel con calidad, sobre todo cuando hay problemas, ¿no? Eso lo digo mucho a las señoras, las saunas, al gimnasio, pero si hay sauna, métete en la sauna, que te va a ayudar, más que el saltar y hacer el cabra. Y por ejemplo, otra cosa que ayuda mucho es por la mañana, cuando te levantas por la mañana. Yo siempre suelo recomendar, el que tenga hábito de ducha por la mañana, por la noche no, porque oye, me ducho, pues acaba los 30 últimos segundos con ducha de agua fría. Claro, igual en Granada o en Albondo, dices, es lo que me faltaba ya, encima que tengo frío, pues 30 segundos, ¿eso qué hace? Tonifica, lo mismo que el calorcito por la noche te relaja, eso te tonifica y te estimula, te dices, sales dando botes, ¿no? Y de hecho, además, es curioso, hay un estudio, le he perdido la pista, pero tuve la ocasión de leerlo, publicado en Diario Médico, que es un poco donde se va comunicando, dicen tal estudio ha salido, tal, y a publicidad también de los médicos, ¿no? Total, salió para la concepción en universitarias, no sé qué universidad inglesa, un estudio que lo único que aplicaba era agua fría por las mañanas y aumentó la tasa de concepción en universitarias. ¿Pero por qué? Muy sencillo, por lo que estamos comentando. Está aquí remansado. Lo mismo que próstata está castigada ahí, pues los ovarios es una zona también muy obtusa, muy oscura. Entonces, claro, en la medida que tú te metes una ducha de agua fría, estás estimulando todo el retorno venoso. Entonces, simplemente igual eso puede ser acícate para que haya un poquito más de aflujo a toda la zona inferior y en ese momento puede funcionar estimulando una concepción simplemente por aporte sanguíneo, simplemente por aporte sanguíneo. Y
Y claro, al principio dice, oh, cuando empiezas a hacer esto, pues odias al que te lo ha dicho. Pero cuando llevas un hábito, al final te enganchas. Son cosas que son muy agradecidas porque lo echas de menos. Ese es como el que se toma el café por la mañana. Oye, pues mi ducha de agua fría... Eso como ejemplo en San Sebastián, que yo vengo de Pamplona, pues hay muchas personas que tienen hábito de todos los días del año van a la playa a bañarse. Incluso la última nevada que cayó en la Concha, pues se veían la gente bañándose con... Eso, un efecto tónico y un efecto estimulante. Yo tuve la suerte de conocer, soy andarín, voy a la montaña, y conmigo venía una persona que tenía 85 años. Andaba, era chiquitito, era un pedazo de pan. Andaba como un diablo. ¡Oh, qué barbaridad! Dices, pero ¿cómo una persona con 85 años puede andar así que me deja a mí detrás? Pues este señor se iba de Motril, de la plaza de las Esplanadas, se iba ahí como 2 o 3 kilómetros, iba corriendo hasta la playa, se metía en el agua a todos los días del año y luego subía medio andando, medio corriendillo, subía todos los días. Y al final, ¿saben? Ha fallecido. ¿Pero saben por qué ha fallecido esta persona? Porque un coche tuvo la imprudencia de no respetar un paso de cebra, le pilló, y se le fue la cabeza. Empezó... Sí. Se le metieron en el hospital ennorta a las personas, cuanto más mayores somos, más nos ennortas, se le fue. Y este señor, pues una pena, la verdad. Le llamamos Paco el Niño, con mucho cariño, ¿no? Bueno, el caso, que ya me voy por la importancia del agua, ¿no? Otro elemento importante del agua, acuérdense que el estreñimiento es más dañino de lo que parece, es el sol. El sol, pues, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D la provoca nuestro cuerpo, la sintetiza nuestro cuerpo, pero claro, nos tiene que dar un poquito el sol para que la sinteticemos. Es un poco lo que hace que vaya, simplemente con que nos dé el sol media hora en brazos y en cara al día, es suficiente ya para tener una síntesis de vitamina D adecuada. Ahora se está viendo que no se sintetiza tanto como se pensaba, y en personas mayores ya se está metiendo no solo calcio, sino también vitamina D. Se está viendo que es más provechoso para los huesos y tal, pero bueno, pero ya es un comienzo el que una persona le dé media horita de sol. Luego, por ejemplo, el sol tiene radiaciones ultravioletas. Las radiaciones ultravioletas que lleva la luz solar son bactericidas. Para, por ejemplo, una habitación, si queremos desinfectar de la tuberculosis, que la tuberculosis es ese bacilo es un sinvergüenza, aguanta todos los antibióticos ya prácticamente la tuberculosis, pues con luz ultravioleta estamos esterilizando una habitación, y eso es luz del sol, la luz ultravioleta, y influye muchísimo la luz solar para los estados de ánimo. De hecho, hay una terapia que ya está en práctica, y hay unos hospitales que la ponen en práctica, que son unas lámparas que se llama de luz total, unas lámparas. Es una habitación chiquitita que pone esa lámpara que tiene todo el espectro de la luz solar. Pones a la persona media hora, pues supongo que lo dejarán leyendo, ¿no? Porque si no se puede morir. Media hora ante la luz solar y mejoran las depresiones, mejoran el estado anímico. De hecho, fíjense, en los países nórdicos, más altas tasas de suicidio se está asociando a luz solar, eso. Pero ojo, con moderación la luz solar también, porque el sol es bueno, pero si el 80% de los melanomas, que es una patología que va increciendo, son debidos a la luz solar. O bien, para el que no ha tenido la desgracia de tener que estar todo el día trabajando en una zona como es el sur, con tanta intensidad lumínica, trabajando expuesto en el campo, en la mar, al sol, tiene la desgracia o la persona que ha sido lo imprudente que ahora se ha visto en los jóvenes, que cuando eran las crías se iban a la playa, se echaban aceite y se echaban Coca-Cola. ¿Para qué? Para ponerse más morenas. Pues eso, la piel tiene efecto memoria. Así como una persona igual puede estar fumando X tiempo, deja de fumar y al cabo de 8 años tiene el mismo riesgo de morir con patologías, sobre todo de cáncer de pulmón, que una persona que no ha fumado. Pues el tema de la piel, ¿no? Igual una persona ha abusado cuando se es joven y luego, cuando tiene 40, 50 años, dices, ay, un melanoma, ¿y esto por qué si ya no tomo el sol? Dices, y lo que has tomado, luego es la exposición diaria prudente posteriormente, es la gota que colma el vaso. Dices, claro, ya está, ahí tienes. Ha habido una mutación genética cuando era joven y ahora son las consecuencias, ¿no? Entonces, si una persona, hombre, yo siempre recomiendo lo que es el baño solar, es siempre cuando una persona igual quiere hacer la terapia solar, es no más de media hora, 2 veces al día, y siempre antes de las 12 del mediodía y posteriormente a las 5 o las 6 de la tarde.
El exponerse al sol, estar al sol, te das un bañito si quieres ir a la playa, luego te expones otra vez al sol, ala, a secar y a casa. Para mí eso es todo el que aguante la playa, porque tiene también gaita la cosa. Ahora es un buen momento, ahora es un momento porque no hay... La playa ahora da gusto. Y además el meterte ahora a la playa y salir, no está el agua excesivamente fría, el solecito ya, ahí, luego ya en verano es una locura. Eso ya... Claro, el sol, el agujero de ozono, que ahora no se habla mucho, pero no es porque no haya agujero de ozono, ¿no? El agujero de ozono yo siempre he comparado con un paraguas con agujeros. Dices, nos protege de las radiaciones, de radiación ultravioleta A, B y sobre todo la C, que es la más cancerígena, esa es la que más absorbe el ozono, ¿no? Pero claro, hoy en día, pues debido a que hay zonas que entra más radiación porque los agujeritos de la capa de ozono, pues es menos aconsejable hacer una exposición solar, ¿no? Siempre con la precaución que he comentado, ¿no? Y luego otro elemento, que este es fundamental, y este sí que tenemos al alcance todos, el ejercicio físico. Tengan en cuenta una cosa, que nosotros, nuestra genética, lleva 10.000 años, según dicen los antropólogos, que no se ha movido. Entonces, hace 10.000 años, ¿qué éramos? Éramos personas que íbamos detrás de los animales, que no éramos sedentarios, no había agricultura, éramos nómadas. Pues entonces cogías el campamento y ibas a donde pues sabías tú por tus ancestros, oye, pues aquí en tal época del año tienes tal los productos de la naturaleza y aquí los animales vienen a tal época del año, pues con el campamento a cuestas de un lado a otro. Entonces se hacía un ejercicio muy fuerte, ¿no? Hoy en día tenemos, y por cierto, que la capacidad de gestionar la energía de nuestro cuerpo es excelente. Excelente porque nuestro cuerpo, para cuando no hay guarda, antes cuando no había, pues tenía las reservas, cuando había comida, si el cuerpo lo guardaba en grasa, pero hoy desgraciadamente pues siempre hay y siempre estamos comiendo. Entonces nuestras reservas, esa gestión energética es tan buena que pues vienen las consecuencias, ¿no? Total, que si le añadimos la gestión, la eficiencia en la gestión energética de nuestro cuerpo y le añadimos que ahora somos totalmente sedentarios, que no hacemos nada, pues entonces tenemos las consecuencias que tenemos: el colesterol, el azúcar, los infartos, problemas de retorno venoso, de circulación, el tema de las depresiones, la obesidad influye. Es que hoy en día estamos en una sociedad que muchas veces parece que tiene clavos en vez de... Pues, lo que estamos viendo en los medios de comunicación, el culto al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los críos, desde chiquitos, están viendo ese culto al cuerpo. Entonces, rayos, pues te entran igual en la adolescencia, te entran mal llevados porque tengan un sobrepeso, y que ya no es corregir el sobrepeso por eso, sino que ellos se trauman y entran en unos problemas de trastornos de alimentación, de anorexia, de bulimia. ¿Por qué? Porque se ven apartados, porque se ven feos, porque el canon que hay social hoy es el que hay. Antes era otro, pero hoy el que hay es el que hay. Y entonces, yo siempre digo por salud, ¿no? La obesidad, pero también te tienes que plantear por salud mental el tema del sobrepeso. Y el ejercicio físico es fundamental para evitar el sobrepeso. Ojo, el ejercicio físico, con una persona, yo siempre digo que ¿quiero hacer ejercicio para adelgazar? No. Tú puedes hacer, para adelgazar haciendo ejercicio tienes que hacer un mínimo de 3 horas diarias. Es una burrada, eso se puede permitir una persona que haga un entrenamiento, pero sí que nos vale el ejercicio físico para mantener un estado óptimo, un estado de forma. Nuestro cuerpo es la única máquina que cuanto más anda, menos se desgasta. Ojo, con moderación. No estamos hablando de una persona que se meta un maratón cada semana. Eso es el extremo, pero ¿qué es lo que más apoltrona igual a una persona cuando se jubila? El sofá. Cuando una persona de 65 años se jubila y se mete en el sofá viendo las tonterías de la televisión, involuciona a pasos agigantados. ¿O qué es el mayor descalcificador que tenemos? El hospital. ¿Por qué? Porque una persona que tenga la desgracia de estar 1 mes o 2 meses hospitalizado, la falta de actividad física le está descalcificando. Los astronautas en la Luna o en el espacio, la falta de gravedad. El gran problema que tenemos hoy en día es la descalcificación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un tono muscular, la musculatura se engancha en los huesos. Entonces, ese tono muscular, cuando nosotros estamos ejercitando la musculatura, estimula el aporte trófico a los huesos.
En cambio, en una persona que esté postrada, que tenga la desgracia de estar postrada, o tenga el bandidaje de no quererse mover, pues entonces está limitando el aporte trófico a los huesos, y eso es tendencia a osteoporosis, otra gran patología incapacitante para un futuro, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo un ejercicio que sea adecuado a la edad. Que sea adecuado a la edad. Por ejemplo, claro, o las capacidades físicas de una persona. Por término medio, pues 3 veces a la semana puede ser muy prudente, según dicen los cánones. 3 veces a la semana, pues, media hora, 1 horita, hacer ejercicio. Que no digo hacer una maratón, andar es un buen ejercicio. El que tenga opción, nadar, andar, la huerta, el que tenga un huerto, oye, pues me voy a acabar. Eso, fantástico, fantástico, con cuidado de... Hay 2 cosas que yo temo de la bicicleta. Uno, la próstata. Pero bueno, los sillines antiprostáticos que hay hoy en día y tal, claro, porque si ya estamos... todo la asfixia que tiene, y encima le ponemos en el periné, la pobre próstata va a decir, yo me jubilo de aquí. Pero bueno, hoy con los sillines antiprostáticos y tal, y luego haciendo un buen estiramiento de periné y tal. Y segundo, los coches, que hoy en día es un ejercicio de riesgo, la bicicleta, porque vamos los conductores vamos como salvajes muchas veces, porque vas soliviantado a un lado a otro y ves el ciclista y... No, pero fantástico, lo que es todo lo que sea ejercicio, fantástico, que nos hayamos quedado en el ejercicio físico, pero un ejercicio físico, sobre todo, es hacerlo con gusto, hacer un ejercicio que guste, porque ya que lo tienes que hacer por lo menos 3 veces a la semana, planteárselo como una obligación. Cada persona va a tener su ejercicio físico. Seguro que todos tenemos una actividad física, pero plantearlo como obligación, porque, insisto, genéticamente somos unos animales recolectores y somos unos animales sedentarios. No somos sedentarios. Nuestra genética está para quemar. Entonces ahora estamos acumulando más de lo que nosotros quemamos, ¿no? Entonces el ejercicio, y que sea regularmente. Ojo, una persona que en toda semana no puede hacer ejercicio físico, que no se pegue la pechada el domingo, porque es un gran candidato que le dé un infartazo o que le dé un follonazo de salud. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está preparado para eso. Es preferible pequeños, pocos, continuos, que uno muy grande y luego que no sea en exceso, ¿no? Porque claro, el cuerpo tiene una capacidad de autorregeneración hasta los 30 años más o menos. A partir de los 30 años vamos involucionando. Entonces, claro, el ejercicio hay que adaptarlo, no va a hacer una persona con 80 años el mismo ejercicio que uno con 40. Pero la persona de 80 años puede hacer ejercicio y debe hacer ejercicio, aunque se anda. Pero, ojo, y claro que se puede hacer ejercicio de competición, el que quiera, pero siempre teniendo en cuenta que cuando tú estás quemando más de lo que puedes regenerar, tienes que aportar para regenerar. Una persona, por ejemplo, un maratoniano, vale, muy bien, todos los días te zampas 12 kilómetros, muy bien, pero repon lo que estás haciendo. Una persona con 40, 45 años que cada día se hace 12 o 13 kilómetros, está gastando más articulaciones de las que su cuerpo es capaz de regenerar. Hay elementos muy buenos hoy en día para regenerar. Y tenemos el condroitinsulfato, el sulfato de glucosamina. Son principios activos de nuestras articulaciones que están en el mercado. Además, por cierto, que los prescribe la Seguridad Social, son naturales, no tienen efectos secundarios, que vamos a paliar el mayor desgaste que no somos capaces de regenerar nuestro cuerpo. Pero bueno, pero yo siempre recomiendo eso, la competición... Una pregunta. Sí. La gente está que va al gimnasio, se supone. ¿Eso es bueno? La vigorexia. La vigorexia. Yo no me parece. Es como todo, la virtud está en el justo término. Se puede ir al gimnasio y hacer un ejercicio aeróbico, tonificante, el hacer una bicicleta, hacer una cinta de andar, un correr, pero ya el exceso de muscular para mí es negativo. Es más, además puede haber fracturas de estrés por exceso de musculación y luego toda esa masa muscular se transforma en grasa y luego da más problemas que beneficios. Además, la persona que se está musculando, esa persona se aporta cosas que no debe aportarse para muscular, porque hay un momento que te obsesionas, y hay un momento que empiezas a meter, al principio metes proteína, vale, sí, proteína, que en exceso no es sana, porque el riñón al final lo fundes, ¿no? Pero ya te envicias y empiezan a meter anabolizantes, y ya está, ya hemos topado. Yo los voy a... Es que no te venía bien. Pero los deportistas jóvenes, por ejemplo, que tienen poca masa muscular, eso necesitan... Sí, porque la masa muscular es fundamental por el aporte trófico en los huesos. Si no hay masa muscular,
no vamos a tener un aporte en condiciones a los huesos. Entonces, a menor masa muscular, mayor tendencia a descalcificación, lo que hemos dicho antes. El hospital, el mayor descalcificador. Cuanto hay que mantener un tono muscular. Cuando una persona va a hacer un ejercicio físico, si pierde masa muscular, va a lesionar, porque si no tienes masa muscular en el cuádriceps, si tú tienes que, por ejemplo, subir todos los días 500 escaleras, por decir algo, sin masa muscular en el cuádriceps, este músculo va a tirar de inserción en rodilla y de inserción en cadera. Entonces haremos tendinitis, porque no tenemos masa muscular. De hecho, cuando tienes deportistas que hacen tendinitis de rotuliano, los de baloncesto, cuando saltas es mucho la tendinitis de rotuliano, se le aconseja masa muscular. Tienes que hacer un aporte tónico a la musculatura. Ejercicios isométricos, que es contraer la pierna. Bueno, entonces, pero sobre todo eso, el andar. Y otro elemento fundamental que hablamos del deporte físico es el reposo. Otro de los puntos claves, porque claro, el reposo, hay 3 reposos: el reposo diario, el reposo semanal y el reposo anual. El reparador, el reposo diario, hay el sueño. No solo es una reparación física, es una reparación psíquica. Es más importante por el reporte psíquico que por el físico, posiblemente, el sueño diario. Cada persona tiene sus horas, por decir de alguna forma, y cada edad tiene sus horas. Los bebés menos de 2 años, pues igual son 12 horas. Una persona ya mayor con 6 horas igual es suficiente. ¿Por qué? Porque no tiene que hacer una reparación física tan intensa como una persona que trabaja en la construcción. Pero siempre es importante el reposo. Dentro de este reposo, lo que hemos comentado en el comedor, el tema del sueño, si tú quieres hacer un reposo, quieres hacer tus 8 horas de sueño, pero no puedes, ya habría que buscar por qué. ¿Cuál es la causa que te impide conciliar? Y hay elementos muy buenos para conciliar, naturales. Y lo que hemos comentado al inicio, Padre Miguel Ángel, que voy a recomendar cosas que son naturales. La melatonina es un elemento fantástico para conciliar el sueño. Es un producto totalmente inocuo, es un producto totalmente natural. Entonces, eso es un inductor de sueño, que no te deja dependencia, que no te deja, no generas tolerancia, es decir, que a veces necesitas más dosis sino que es la melatonina. Yo la asemejo como la zanahoria que le pones delante del burro, que te incita a empezar la marcha. Una vez que empieza la marcha, quitas la zanahoria y el burro va solo. Eso es un poco la función de la melatonina con respecto al conciliar el sueño. ¿Y eso existe aislado o es...? Sí, eso... ¿Una discusión o qué es eso? La melatonina teóricamente es una hormona, ¿no? Pero lo que se comercializa la melatonina es natural. La melatonina, ha habido mucha controversia con respecto a la melatonina. Por ejemplo, administrativamente ha estado prohibida en España la comercialización de la melatonina. Cuando te ibas a Italia la venden en tiendas de dietética, en supermercados, y en Estados Unidos, en cualquier tienda tienes melatonina. De hecho, antes, cuando en España no se prohibía el consumo, o sea, que no es una droga, sino que el venderla no se podía vender, y no se sabe por qué no se podía vender. Ahora ya se ha autorizado la venta de melatonina. Entonces, a 1,9 miligramos sin problemas. Es más, cuando hablamos, que hemos hablado al principio de la oxidación, de los radicales libres, que es la causa de envejecimiento por deterioro celular, la melatonina es uno de los antioxidantes más potentes. Actúan a nivel de núcleo celular, actúan inhibiendo mutaciones genéticas. Pero bueno, pelillos a la mano, eso es para hablar un día entero de melatonina. Pero vamos, que hay opciones, hay opciones, o lo que hemos comentado, la tirita por la noche, con unas gotitas de valeriana, que es inocuo, insisto, que no es dosis dependiente y que no genera tolerancia, que una persona se tome su lila o su valeriana con unas gotas de pasiflora, y te ayuda a inducir el sueño, y sobre todo a tener un sueño reparador. Eso es lo importante, ¿no? Y si no lo tienes, siempre intentar buscar la causa. El reposo semanal también es importante. Yo siempre saco al hilo de conversación, pues cuando la Revolución Francesa intentaron hacer pues semanas de 10 días. Fue un fracaso total. El cuerpo tiene sus tiempos. Y el reposo anual también es importante, porque igual una persona que puede estar sin reposo anual 1, 2, 3 años, pero al final cae. El cuerpo, cuando tú le pides, te da, pero llega un momento que el cuerpo te va a pedir lo que te ha prestado. Eso es cuando, por ejemplo, tienes al familiar que cuida el Alzheimer, que saca horas de donde no tiene, mete 25 horas al día, pero cuando fallece el Alzheimer, esa persona cae en picado. El cuerpo le está pidiendo lo que antes le ha prestado, ¿no? Ahí tienes que buscar ese equilibrio. Y ya no solo el reposo, los tóxicos, el tema de los tóxicos, la abstinencia de tóxicos. Y perdonen los que fuman que yo le llame tóxico al tabaco, es que realmente es un tóxico.
cosa es la hoja de tabaco que se podía fumar inicialmente, y otra cosa es la gran porquería que le están metiendo al tabaco para hacerlo adictivo, con un montón de elementos carcinógenos. Entonces ya no es el tabaco en sí, es lo que le meten, que desde alquitranes hasta productos, ya digo, que son científicamente están catalogados como carcinógenos. ¿Y por qué los meten? Pues porque los meten para adiccionar a las personas. Tienes el tabaco y le quitan nicotina, menos nicotina, pero si el menor problema del tabaco es la nicotina, me cachis la mar. El mayor problema es lo que le meten a ese tabaco light, porque para enganchar, como tiene menos nicotina, tienen que enganchar con algo las grandes tabaqueras. Si todo se resume en tela marinera y punto. Bueno, perdón, con respecto a los tóxicos, que bastante tóxico tenemos con lo que nos rodea. Que eso no nos podemos solayar de salir un día aquí y tragar todos los restos de los motores diésel. Además, ha habido ahora que las alergias se han disparado, están disparando y se seguirán disparando. Y una de las causas en ciudades que se está viendo que puede ser como origen de esas alergias, de ese repunte de las alergias, es que, por ejemplo, los restos de la combustión de los diésel hace que los alergenos se fijan a esos restos y penetran mucho más en nuestro organismo. Eso, y claro, a eso igual no te puedes soslayar, porque tienes que estar igual en Granada, tienes que hacer tu ejercicio profesional en Madrid o en capitales, que no te queda más remedio. Pero si encima, ya que estamos sometidos a eso, nos metemos más tóxicos, por ejemplo en el tabaco, el tema del café es como todo, lo que hemos comentado antes, la virtud en el punto medio. El café es una planta medicinal, y el café a dosis pequeñas es colagogo y colerético, es decir, estimula la formación de bilis y la expulsión de bilis para el proceso digestivo. Pero ay, amigo, cuando ya nos atiborramos de café, la adrenalina se nos sube a las cejas y entonces nos pone cardíacos, y entonces es más el perjuicio al corazón, las taquicardias que nos puede dar y el ir soliviantados a todos los sitios y que no nos aguanten los que tenemos al lado, que el beneficio del efecto colerético. Y lo mismo un poco ocurre con el vino. El vino, sí, de acuerdo. El vino a dosis moderadas tiene un efecto cardiotónico, es medicinal el vino. De hecho, en Granada se ha estado investigando unos antioxidantes que salen de la uva, de la pepita de uva, el resveratrol. Y es un efecto antioxidante fantástico, ¿no? Pero claro, tampoco puedes ir diciendo de que el vino es medicinal. Porque, de acuerdo, un vasito es cardiotónico, un vasito de vino te baja la tensión arterial, pero si tú esto lo comentas en amplios grupos de población, ¿qué te da pie? A que hay una persona que, como el vino es bueno, pues yo me echo mi chatito de vino, y el chatito de vino son 3/4 de litro. Entonces, no es perjudicial. Además, todo el beneficio que nos aporta el vino, hay otros elementos en nuestro entorno que nos va a aportar sin el perjuicio del vino. Y lo mismo con la cerveza. A raíz de que los vinateros empezaron a desarrollar todas las virtudes del vino, los cerveceros empezaron a decir, oye, que nos quedamos detrás, venga, vamos a todos los beneficios de aporte nutricional de la cerveza. Pues estamos en las mismas, desde el aumento de producción de leche en la lactancia materna hasta el aporte de ácido fólico y de vitamina B para la salud mental. Pero hombre, hay otras fuentes en nuestro medio que nos aportan eso. No hace falta ponerse con un botijo para tener un aporte de ácido fólico. Por eso digo que aun siendo elementos terapéuticos y con aporte nutricional, que hay que ponerlo en cuarentena siempre. El tabaco, es que si así el vino o la cerveza puede tener cierta justificación, el tabaco para mí no tiene ninguna. Es una cosa curiosa, cuando antes los antiguos, cuando tenían asma, ¿saben? Picaban hojas de eucalipto y se fumaban hojas de eucalipto. Pero claro, eso tiene un sentido, porque el eucalipto tiene una esencia, el eucaliptol, que es un broncodilatador y es un balsámico también para la mucosa. Entonces, en ese sentido, pero claro, a la hoja de tabaco no se le ha encontrado ningún principio activo, o sea, ningún beneficio terapéutico. Y encima ahora le estamos metiendo un montón de porquerías. No nos entra oxígeno, pero ya el problema del tabaco, ojo, el problema del tabaco no es el cáncer de pulmón, que lo es, eso es lo de menos, el cáncer de pulmón. El problema es un montón de patologías cardiocirculatorias que nos vienen gracias al uso del tabaco. Eso es el mayor problema, las patologías cardiocirculatorias. Entonces ya se está viendo la sanidad, cuando está viendo un poco esa segunda parte del tabaco, el gasto que supone social de la patología cardiocirculatoria, y ahora es cuando está metiendo baza, está
financiando apoyo psicológico para la deshabituación de tabaco, está financiando programas para deshabituarse del tabaco, cuando ha visto que es más el perjuicio, no en cáncer de pulmón, en patología cardiocirculatoria, que el beneficio de ingreso de impuestos por el tabaco. También el gran papá Estado es una máquina que se mueve por esto, en el fondo. El tabaco, el pulmón se supone, porque hay humo y tal, Sí. pero la patología... ¿Por qué vienen? Mira, muy sencillo, porque tú no estás oxigenando, para empezar, no estás oxigenando, tú estás metiendo monóxido de carbono, no estás metiendo oxígeno. Entonces, en la medida que tú tengas una sangre rica en oxígeno, vas a tener todas las funciones corporales correctas. Y si no metes una sangre rica en oxígeno, vas a tener tendencia a una vasoconstricción, es decir, a un exceso de tono de la pared arterial de las arterias. Y eso, mantenido en el tiempo, luego te va a llevar a un depósito de colesterol. Que ¿Favorece el colesterol? No, el depósito. La broncoconstricción en el endotelio, o sea, la constricción de todas las paredes, las arterias, tienen, las venas no, pero las arterias tienen una pequeña pared muscular en su entorno. Entonces, esto es lo que se constriñe. Cuando da un dolor de cabeza, el dolor de cabeza suele ser por una disminución del diámetro de las arterias. Hay personas que fuman y tienen problemas de dolor de cabeza asociado a esto, al espasmo muscular que supone. Cuando hay durante mucho tiempo mantenido un espasmo muscular, hay mayor tendencia a que se deposite en el endotelio lípidos. Uno de los problemas de cardiocirculatorio, que eso no lo notas de un día para otro, es el día a día del depósito de lípidos debido a una constricción de la arteria o la arteriola por su capa muscular. Entonces, a largo plazo, pues te va a dar problemas de cardiocirculatorio. La OMS dice que el tabaquismo y el alcoholismo es la principal causa evitable de enfermedad en el mundo, según lo de siempre. Otro elemento importantísimo, aparte de la abstención de hábitos tóxicos, la disposición mental. Lo que hemos comentado, ¿no? El equilibrio mental. El bien es inherente al mal y el mal es inherente al bien. Eso para mí se ve en todos los aspectos de la vida. Es el ejemplo que se he puesto, la botella medio llena, medio vacía. Si la botella está medio llena, ¿por qué rayos te fijas que está medio vacía? ¿No te cuesta lo mismo ver que está medio llena y por qué te fijas que está medio vacía? Es el mismo ejercicio mental verla mal que bien en una situación. Entonces, pues vamos a verla bien e intentaremos evitar verla mal. En la mente es lo que hemos comentado, tú la sometes a un ejercicio y al final hace hábito. Si tú la acostumbras a inspirar con amplitud en clavícula, en tórax y en abdomen, al final estás automatizando ese tipo de respiración. Si tú al principio te obligas a ver las cosas en optimismo, en positivo, al final te sale, es inherente que te vaya saliendo esa visión positiva y optimista de las circunstancias que te pueden rodear. ¿Toda circunstancia puede ser buena o mala? Pues fíjate en la buena. Y además, yo siempre digo a las personas que tenemos que agradecer mucho, siempre tenemos que dar gracias por mucho y a muchos y a todo. Y cuando una circunstancia es mala en la vida, siempre tienes otra persona que tiene una circunstancia peor. Simplemente ver a la que tiene peor para estar contento y dar gracias por tener la circunstancia menos mala, ¿no? Claro, medios hay muchos al alcance para poder tener este cambio de mentalidad, este cambio de visión, esta disposición diferente hacia las circunstancias que te pueden rodear. Hay técnicas muchas, hay prácticas de autocontrol, el control mental de Dr. Silva, meditación, el tai chi te puede ayudar también en estas circunstancias porque te ayuda a una meditación, la relajación, la religiosidad. Yo siempre digo, cuando hablo de esto en las charlas, la religiosidad y la oración es un elemento muy importante. ¿Qué les voy a decir a ustedes que no lo sepan? En ese sentido, ¿no? Desde aumento de longevidad. Claro, el tema de la actitud mental positiva, ¿no? En medicina hay una super especialidad que se llama la psiconeuroinmunología, ¿no? Es decir, la relación que hay del psique del estado anímico con el sistema nervioso y el sistema nervioso con el organismo, y en el organismo estamos hablando de las defensas y de las hormonas. Cuando hablamos de la comunicación del sistema nervioso central con el resto del cuerpo, se realiza una a través del sistema nervioso y otra a través de las hormonas. El sistema neuroendocrino es prácticamente una unidad de acción, están interdependientes uno de otro. Pues cuando tu estado mental, tu ordenador central está mal,
Entonces puedes tener una repercusión, una somatización, una repercusión negativa en tu organismo. ¿Cómo les depresión? Hay casos, por ejemplo, en las señoras se ve muy claro. Hay personas que tienen un mal estado de ánimo y automáticamente se les va el periodo. Y dices, ¿y eso? ¿Qué relación tiene? Si yo estoy anímicamente un poquito más baja o tengo un episodio depresivo o una situación de ansiedad, se me va el periodo por la interrelación que hay entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. O personas que, por ejemplo, cuando tienen un estado depresivo les salen herpes. Y dices, ¿y qué tiene que ver el estado anímico con las defensas? Porque el que te aparezca un herpes en la boca es una disminución inmunitaria. Pues también porque se han encontrado en linfocitos T, que son las células de las defensas, se han encontrado receptores para neurotransmisores. ¿Qué tiene que ver un receptor para neurotransmisor en los linfocitos T? Pues algo tendrá que ver. Estamos hablando, ya digo, de la psiconeuroinmunología, ¿no? Entonces, la actitud mental positiva es importante en relación a la salud, es importantísima. El otro día estaba viendo un capítulo de Anatomía de Grey, es una de estas series americanas que hablan mucho con muchos amoríos y muchas sandeces, pero que hablan de la medicina y ven el aspecto humano, y había un cirujano cardiovascular que le trasplantó el corazón a un niño y le decía a su adjunta, es decir, el niño empezó a rechazarlo, empezó a tener problemas y le decía, el niño, en el momento que el niño se empieza a querer a sí mismo, en el momento que el niño quiera seguir viviendo, ese corazón no va a tener rechazo. O sea, eso es una película, ¿no? Pero eso dice mucho también. El hecho de que la actitud mental va a tener una repercusión positiva o negativa en todo tu organismo, ¿eh? Bueno, esos son los 8 puntos. Lo que he comentado antes, el padre en la comida, la alimentación, que vamos a hablar ahora, el aire, el agua, el sol, el ejercicio físico, el reposo, la abstinencia de tóxicos y la actitud mental. Aparentemente puede ser complicado, pero ya digo lo que he comentado al principio, es empezar. Cuando entres en esta dinámica no la puedes dejar. Además se interrelacionan unos con otros. ¿Por qué? Porque tú difícilmente vas a poder tener una actitud mental si no tienes una buena nutrición. Si tienes una nutrición carente de vitamina B y carente de litio, difícilmente vas a tener una actitud mental positiva, porque la vitamina B y el litio es fundamental para una actitud mental. O asimismo, difícilmente vas a tener una actitud mental positiva y un buen estado de salud consecuente de la misma si no descansas por la noche. Psicológicamente igual estás destruido si duermes 4 horas al día. No tienes un reposo físico, pero tampoco vas a tener un reposo psíquico. Entonces tampoco vas a tener un estado de salud óptimo. Y si no tienes un estado de salud óptimo, si tú tienes, porque llevas una mala alimentación, por ejemplo, una mala digestión, esa mala digestión te va a tener todo el maldito día, todo el día malhumorado. Entonces, ese mal humor no te va a permitir tener una buena actitud mental, y esa buena actitud mental, mala actitud mental, te va a repercutir orgánicamente, por ejemplo, en un colon irritable, que no es tan descabellado. Un colon irritable son diarreas con mucha frecuencia alternando con periodos de estreñimiento, que hasta ahora se asocia a deficiencia de fibra, pero también se está viendo la implicación del sistema emocional. Y el sistema emocional es que influye, está influyendo en el colesterol, el estado de salud mental de una persona. Hay colesteroles que no hay tutía de bajarlos con hipocolesterolemiantes y bajan con ansiolíticos, relajando a una persona baja el colesterol. Pero ya no solo es eso, la piel es un órgano de choque del sistema nervioso. La piel, las dermatitis, la psoriasis, los vitíligos, a través de la psiconeuroinmunología se está viendo que dependen directamente del sistema nervioso. Cuando hay algún problema, por ejemplo, autoinmune, como puede ser una enfermedad de Crohn, yo estoy mejorando enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa, que son llagas en el intestino grueso con sangrados, mejorando el sistema nervioso, con valeriana, una tontería como esas. En fin, a lo que íbamos, que no quiero que se me quede en el tintero, la alimentación. La alimentación para mí es lo fundamental. Dentro de todo este abanico de los 8 puntos, la alimentación está para mí por encima de todo. ¿Por qué? Porque la alimentación es que lo que hemos comentado, somos lo que comemos, ¿no? Entonces, si no metemos una buena alimentación, nuestro cuerpo no va a tener las materias primas suficientes para construir o para regenerar lo que vamos destruyendo, lo que se va con el plazo de vida, el plazo de aquí a 7 años,
una persona no tiene nada que ver con la persona que había 7 años atrás. El cuerpo, las células se van destruyendo y se van generando células nuevas. Somos otra persona diferente, físicamente. En 7 años más o menos. En las personas mayores tarda más esa regeneración. En niños jovencitos va más rápido, ¿no? Pero más o menos en 7 años está totalmente renovado el cuerpo. Entonces, en esa renovación, si nosotros tenemos la materia, los ladrillos, tenemos el cemento y la arena suficiente y de calidad para renovarlos, pues tendremos una buena calidad corporal, con todo lo que conlleva también a nivel psíquico y a nivel mental, ¿no? Pero la alimentación... lo que hemos comentado al llegar con el padre Miguel Ángel, que para mí la dieta ideal es la dieta vegetariana. Para mí es la ideal. Pero claro, la dieta vegetariana no es frutas y verduras. Verdura, fruta, fruta, verdura. Eso es una forma de suicidio y una garantía de anemia. Una dieta vegetariana es muy elaborada, una dieta vegetariana es muy complicada y tienes que implicarte al principio. ¿Por qué? Porque si tú estás evitando el aporte proteico animal, el aporte proteico de la leche, tendrás que aportarlo de otra forma. Entonces la soja igual no tiene la calidad proteica que tiene la carne de vaca o la carne de cerdo, ¿no? Entonces igual la tienes que juntar para complementar todos los aminoácidos fundamentales de la proteína, la soja con un cereal. Por ejemplo, un arroz con alubias. Eso sí que nos puede dar una buena calidad de proteína, ¿no? Pero claro, eso no viene solo, eso tienes que elaborarlo, eso tienes que saberlo y eso tienes que realizarlo. Es muy trabajosa y tienes que ser muy consciente de eso. Entonces, pues como no hoy en día es muy... explicar una dieta vegetariana, hay que ser positivista, ¿no? Entonces, y racional, es decir, ¿qué es lo que hay? ¿Quién te va a hacer una dieta vegetariana? No, vamos a optar primero por empezar explicando una dieta mediterránea. Entonces, la dieta mediterránea, pues la dieta mediterránea ideal para mí es la que se llevaba en la época de la posguerra, la época del hambre, la época de la penuria. Para mí es la dieta mediterránea por excelencia. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Cuando vinieron, pues en la época de los 60, de los 50, de los 60, que ya empezaba a remontar el país económicamente, pues había mucha gente que estaba muy harta de tomar el pan de haba y de tomar el pan negro y del azúcar negra, y entonces veían que había un poquito de posibilidad económica, y luego venían aquí los vikingos del norte, el typical Hispanis, venían los suecos, venían los daneses, y eran unos tiarrones altos, rubios y tal. Entonces, bueno, empezamos a reflejar en ese espejo. Y esa gente, joder, pues tomaba mucha leche, tomaba mucha carne, y en este país empezaron a sustituir los hábitos. En cuanto que ya había más posibilidad económica y te mirabas en el espejo de los nórdicos, pues empezamos a cambiar los hábitos, empezamos a comer más carne de la que se debía comer, empezamos a tomar más leche de la que se debería tomar, empezamos a dejar de tomar el pan negro, empezamos a dejar de tomar el azúcar negra, empezamos a dejar de tomar la verdura, y empezamos a cambiar todos esos hábitos. Y a raíz de eso, paralelo, hubo un incremento de la patología degenerativa. Hasta los años 40, antes de estar los antibióticos, la gente moría pues de patología infecciosa. Ya está la penicilina, se empezó a vencer la patología infecciosa, y ahora empieza a caer la gente, ahí va, en vez de tener un estado más o menos idílico de salud, empieza a caer la gente por patología degenerativa, por Alzheimer, por cáncer, por problemas cardiovasculares que antes no se veían. Hombre, también es cierto que la gente no era tan longeva, pero antes no se veían, ¿no? Y por diabetes, el boom que está teniendo la diabetes y lo que nos espera de diabetes, tela aún. Va a ser, junto a la depresión, la enfermedad del futuro de este siglo, la diabetes y la depresión. Y claro, dices, y entonces cuando ves que en una población se pasa una patología y empiezan a aparecer otro tipo de patologías y se ve que hay un cambio de alimentación, estos fueron los americanos. Ahí en una zona de California está la Universidad de Loma Linda, que tienen especial interés, son adventistas y tienen especial interés en la alimentación. ¿Por qué? Porque ellos por principio ético religioso son vegetarianos todos, la mayor parte de los adventistas. Entonces eso es una fuente de estudio fantástica. Primero, ellos les interesaba avalar científicamente ese hábito, y luego para la población científica era una cantera tremenda, y se empezaba a comparar y dices, contra, pues la gente que no sigue este hábito tiene menor incidencia de, menor incidencia de, menor incidencia de, y en cambio aquí ha habido en Occidente
En España, concretamente, ha habido un cambio de hábito y hay una mayor incidencia de patología degenerativa. Y entonces, sobre todo en la Universidad de Loma Linda, es donde se empezó a acuñar lo que es la dieta mediterránea. Cuando empiezan a ver qué tipo de patologías hay en los países ribereños del Mediterráneo, que aún habiendo disparado la patología degenerativa, comparado con los países nórdicos, no tiene nada que ver. Entonces dicen, oye, ¿qué hay aquí en esta zona que nos hace diferentes de los países del norte de Europa, por ejemplo? Pues oye, pues es la alimentación. Entonces ahí fue el acuño del concepto dieta mediterránea, porque los países ribereños del Mediterráneo, los marroquíes, de la zona de Túnez y la zona de Europa, de Grecia, de Italia, de Francia, está la paradoja alimenticia francesa. España pues tenía menor incidencia, por ejemplo, de patología cardiovascular y de cáncer que el resto. España es uno de los países que menos incidencia de cáncer tienen, ¿no? Estadísticamente con respecto a otros países. Y se empezó a asociar a la alimentación. Y se empezó a acuñar el término dieta mediterránea un poco avalando este tipo de alimentación que se estaba perdiendo en España, ahora se está intentando recuperar, que es un consumo abundante de cereales, de fruta, de legumbres, de verdura, de ensaladas crudas y un poquito de aceite virgen de oliva rico, como dice Arguiñano con el perejil, y haciendo un uso más limitado de las carnes y de sus derivados, y la leche y de sus derivados, ¿no? He dicho dos veces la palabra leche, les puede chocar porque el problema de la leche no es que sea mala, el problema de la leche es que aporta muchísimo calcio, pero el problema de la leche es la asimilación del calcio. Y luego la leche es un elemento muy alcalino fuera del cuerpo, pero una vez que se metaboliza genera mucha acidez. Es un elemento muy ácido, al contrario que el limón, es una cosa curiosa, es un elemento ácido fuera del cuerpo, pero una vez que se metaboliza es un elemento muy alcalino. De hecho, los abuelos hacían novenarios de limón para controlar el ácido úrico antes. Empezaban un día tomando el zumo de limón, el segundo día el zumo de 2 limones, así hasta 9, y luego para abajo. Y eso neutralizaba el ácido úrico dentro del cuerpo. Pues la leche, el gran problema que tenemos es que aporta mucho calcio, 120 miligramos por cada 100 gramos, pero, para 100 gramos de leche, pero el problema es la asimilación. El calcio se asimila en medio ácido y la leche es alcalina. Entonces no se absorbe ni un 8% del calcio que estamos metiendo con la leche. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué la leche está tan metida en la comunidad científica? ¿Por qué la leche tal? Pues porque hubo lo mismo que las uvas en Navidad. Hubo un exceso de producción de uvas y se metió las uvas en Navidad. Pues ha habido en la zona, cuando se empezó a promocionar la leche, la zona gallega, todo el norte de España producía mucha leche, hay que dar una salida a la leche. ¿Qué tiene la leche? Calcio, pues venga, es bueno para los huesos la leche, ¿no? Pero realmente no es tanto como se piensa la leche. Hay otros elementos de hecho, vamos, sin ir más lejos, en la osteoporosis, los países orientales, la incidencia de osteoporosis es muchísima menos que la que tenemos aquí. Y hay países que son más longevos y países que son menos longevos. No es cuestión de longevidad para la expresión de la osteoporosis, que estamos viendo osteoporosis en personas muy jóvenes. Y dices, joder, rayos, pero si aquí no estamos atiborrando de leche que aporta mucho calcio, ¿cómo rayos hay tanta osteoporosis en España, sin ir más lejos? Y en cambio, los países orientales que más o menos algunos pueden equipararnos en longevidad, ¿cómo no se expresa tanta la osteoporosis? O sea que la leche no es un factor de prevención de osteoporosis por el aporte de calcio, ojo. Total, bueno, que... un inciso de... Sí. En antropología, de Marvin Hardy, que se titula Bueno para comer, ¿no? Que más o menos le da demasiada importancia al tema de la cultura con la nutrición, ¿no? Sí. Pero decía una cosa que es la siguiente, que la leche, dice, la leche propiamente, prolongarla en el tiempo consumiéndola, es antinatural porque lo natural de la leche es para que crezca el niño, ¿no? Así es. Yo no sé si es así. Si no para mí sí, para mí sí. También después analiza que eso sabe, porque claro, entró una terminología y es que se descubrió que había muchas personas con lactaso, una sustancia que tiene un rechazo a la leche, pero dice que es por eso, porque es antinatural. Sí. ¿Es así? Sí, así es. El ser humano es el único animal que sigue tomando leche una vez que se puede valer por sí mismo para comer. Somos el único animal. Yo pienso que la naturaleza es un reflejo de lo que debe ser, de lo natural que hemos comentado antes, con los hábitos y con las costumbres, ¿no? Entonces, la leche, ningún animal sigue lactando después de que es capaz de comer, de nutrirse de otra forma, ¿no? La leche es el mejor alimento. Yo siempre digo a las mamás en la pediatría, ¿no? La lactancia materna, bueno, bonito, barato. Es lo mejor que le podemos dar, porque estamos aportando una cantidad de sustancias que estimulan las defensas y que les defienden de por sí en el calostro, la lactoferrina, los araboglucósidos, muchos productos que para el bebé es que son fundamentales a través de la leche de la mamá, ¿no? Pero claro, ya una vez que el bebé ha desarrollado, ya que pasan el año y medio, 2 años, ya no tiene sentido. Y hay un enzima que es la lactasa.
De hecho, en los países orientales hay mucha deficiencia de lactasa. Es un enzima digestivo que metaboliza la lactosa. Entonces, hay personas que no toleran la leche, que tienen intolerancia a la lactosa, pero es porque ese enzima, cuando somos niños, lo tenemos en dosis altas, pero lo vamos perdiendo con los años. ¿Qué pasa? Que el hombre al final se adapta a todo. Entonces, si tú le estás machacando de leche, con leche, pues acabará generando, manteniendo un poquito la lactasa, para defenderse de esa lactosa. Porque si no le va a generar esa intolerancia, le genera diarrea, le genera digestión pesada, lenta, le genera vómitos. Oh. Oh. Pues... Una pregunta. Sí. Es que nosotros, todo el mundo toma leche, pero un poco de leche por la mañana, por ejemplo. Sí, bueno, tampoco un poco de leche no pasa nada, ¿no? Lo que realmente para es perjudicial es el abuso de la leche. Y hablo ya a boca llena, perjudicial para la salud y el abuso de la leche. Hay otros elementos, es que la leche tiene 100 miligramos, 120 miligramos por cada 100 centímetros cúbicos de leche, de calcio, ¿no? Pero es que tenemos la lechuga que tiene, por cada 100 gramos tiene 100 miligramos también. El queso curado, que está la proteína predigerida de la leche, y la lactasa está fermentada ya. Entonces es mucho más saludable y nos aporta mucho más calcio que la leche en sí. O sea, no es que esté anatematizando la leche, sino es el hecho es la leche en sí cruda, ¿no? Una cosa, los líquidos estos, la Actimel y toda esta historia, ¿eso es bueno, es malo? Sí, hay que tomar mucho, poco. Hombre, ahí la leche está predigerida, entonces físicamente es menos dañina para nuestro cuerpo. Es un poco como el queso. Yo sí recomiendo, el Actimel, por ejemplo, es uno de esos productos, aunque hay mucho correo electrónico que está desprestigiando el Actimel y tal, el Actimel tiene lactobacilos, son fermentos lácticos el Actimel, es rico en el casein. Entonces, la dermatitis atópica se está investigando para parar dermatitis atópica aportando lactobacilos en la alimentación de los niños. Es decir, un buen equilibrio de la flora bacteriana intestinal te está evitando problemas en la piel, por lo que hemos hablado antes, que absorbes tóxicos y el cuerpo elimina por los glándulos sebáceas y sudoríparas esos tóxicos. Aparte que hay una reacción inmunitaria de reacción a esa eliminación de los tóxicos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me gustan los elementos, la leche fermentada, el kéfir, el Actimel, el yogur líquido, eso sí que me parece una proteína, pero la leche en sí como tal, yo soy enemigo personal. Pero de eso habrá que tomar uno al día, ¿no? Porque sí, uno al día. No, sí, claro, tomas de más uno al día. Además han sacado ahora un elemento, creo que la Kaiku ha sacado, que son un tipo, no recuerdo, es para la tensión y para... No recuerdo el nombre, también es como una especie de Actimel que lleva una Badecol. Exactamente, lleva una proteína láctica que también incluso influye en la bajada del colesterol y no es milagro, y ayuda a regular la tensión. El milagro de eso es perdón, el aporte diario, la perseverancia, es decir, uno todos los días. Ahí sí, la alimentación, no se puede buscar con la alimentación la medicina, ¿no? Pero claro, tú con la medicina no vas a estar para bajar el colesterol con una simvastatina toda la vida, porque al final es que vas a coger más efectos secundarios que beneficios. Pero sí, por ejemplo, con este tipo de productos, mira, me voy a tomar mi proteína láctica en el Badecol, me voy a tomar todos los días uno. Te acaba bajando el colesterol. A nada que te pongas un poquito de bozalillo y no metamos elementos que nos pueden perjudicar con el aporte de grasas saturadas, ¿no? Por ahí sí. Sí, bueno. El yogur preguntaba aquí. Que digo también el yogur ese por la noche, por ejemplo, ese que tal. Sí, no, el yogur fantástico porque es lo mismo, es la leche fermentada. Ya está predigerida la proteína, entonces eso nos va a perjudicar mucho menos que la leche en sí. Además la leche suele ser muy indigestible. El queso tiene que ser curado mejor que el queso el otro, ¿no? Curado o fresco, curado dependiendo de los niveles de colesterol que tenga una persona. A mayor nivel de colesterol, más queso fresco. Pero el beneficio del queso, del aporte de los nutrientes que nos va a meter, tanto es en cuanto a calcio y los aportes proteicos, es igual el queso fresco que el queso curado. Pero claro, el queso curado nos aporta también mucha grasa saturada. Entonces eso hay que andar un poco con precaución. Bueno, pues
ir reduciendo. Padre, el pasacalpe, tenemos que quedar otro día. Sí, porque ya voy a dar un poquito unas pinceladas de dieta mediterránea. Hay tantas dietas mediterráneas como personas hay hablando de dieta mediterránea, ¿no? Para mí, dieta mediterránea es un buen desayuno. Un desayuno, por ejemplo, si es posible, licuados de frutas. Frutas del tiempo, fantástico. Un buen licuado de frutas del tiempo o un café con leche como hábito sociocultural que tenemos, ¿no? Y una buena tostada de aceite con tomate, lo de toda la vida. A media mañana, perdón, una fruta o un postre lácteo, una frutita, unos frutitos secos, un pisco labis, al mediodía. Por ejemplo, de primer plato, siempre para mí, dieta mediterránea, y que esto, bueno, ya lo desarrollaremos el porqué más despacio, es un poquito muy esquemático. De primer plato, una ensalada variada, una ensalada vegetal, con todos los colores del mundo. Se empieza a comer con la vista, siempre con la vista se empieza a comer. Tú estás viendo unos coloritos, el maíz, el tomatito, que sean agradables, los jugos gástricos empiezan ya, ya estás digiriendo, estás haciendo una buena digestión. No es lo mismo que una triste ensalada verde y dices, por Dios, me lo tengo que comer porque me lo tengo que comer y porque es sano, pero no es que cambia totalmente, ¿eh? Lo mismo, el tema psico abajo. De segundo plato, mi limitación, carne, 2 veces por semana, no más de 2 veces por semana. Si podemos cerdo, fuera, si podemos. ¿Por qué? Ya hablaremos más despacio, pero entre otras cosas, los residuos tóxicos, las toxinas del cerdo, son tan similares a las del cuerpo humano que en vez de eliminarlas muchas veces las almacenamos. De hecho, las válvulas que se están metiendo en corazón por menos índice de rechazo son porcinas. Luego, la carne de cerdo tiene mucha histamina, que es un elemento muy alergénico. La histamina es un producto, un mediador químico que exacerba o provoca las reacciones inmunitarias. Entonces, hoy en día, con el brote que está habiendo de patologías inmunitarias, de alergias y de autoinmunes, lo que menos podemos echarnos en el cuerpo son histaminas en la carne del cerdo, ¿no? Total, carne 2 veces a la semana, asada o a la plancha. Yo suelo recomendar el cerdo cuanto menos mejor. Que sepan que el jamón no es cerdo, el jamón es otra historia. Pero bueno, eso es parte de la cultura nuestra, hombre, eso no podemos prescindir. De segundo plato también, pescado. 3 veces a la semana, asado a la plancha y preferiblemente el azul. ¿Por qué? Porque estamos hasta aquí de grasa saturada, entonces vamos a meter grasa poliinsaturada del pescado azul. Siempre recomiendo pescado azul pequeño. De hecho, en las embarazadas se está desaconsejando ya el pescado azul grande. ¿Por qué? Porque tenemos tanta porquería en los mares, hay tantos metales pesados que los peces están hasta las cejas de metales pesados. ¿Y dónde se deposita? En la grasa el metal pesado. Entonces entra dentro de la cadena trófica nutricional nuestra. Cuando tomamos un pescado azul grande, tenemos más posibilidades de que ese pescado haya estado más tiempo en el mar, haya depositado más metales pesados en su grasa y esa, ¡pum!, para nosotros. ¡Hala! En cambio, el pescado pequeño azul ha estado menos tiempo, va a tener menos depósito de tóxicos. En ese sentido, pero ya insisto, a las embarazadas ya se está recomendando esta pauta por el bien del crío que llevan dentro, ¿no? Asados a la plancha. También de segundo plato, ¿qué se puede meter? Pues un arroz. De primero verdura y segundo arroz. Que uno no es vegetariano porque un día se toma de primero su ensaladita y de segundo su arroz. O de segundo una pasta. Arroz 1 vez a la semana, pasta de segundo 1 vez a la semana. Siempre recomiendo, y hablaremos más despacio por qué, integral. Mucho más nutritiva. Por ejemplo, lo mismo que recomiendo yo el pan, que sea integral. Es que el pan refinado, me cacho y la mar. Estamos quitando el salvado, estamos quitando al pan el germen de trigo, a la harina de pan. Y luego comercializamos la harina blanca, harina pura y dura, ¿no? Y luego, por otra parte, está recomendando a la persona, porque no están metiendo fibra en la alimentación, tómate salvado. Rayos, pero si lo tienes en la harina del pan integral. O a la persona que tiene problemas circulatorios, tómate el germen de trigo porque es rico en vitamina E. Pero rayos, si lo estamos quitando de la alimentación. Entonces, por eso yo soy más partidario del aporte pequeño, continuo de vitamina E, por ejemplo, para prevenir problemas circulatorios, que el pastillazo de 400 unidades internacionales durante un mes de vitamina E. Porque no vas a ser un pastillero como los gringos que están todo el día metiéndose pastillas. Es más racional lo otro. Pero claro, si estamos quitando de la harina, estamos quitando todos los nutrientes que luego estamos
es ridículo. Y lo mismo ocurre con el arroz. El arroz yo siempre recomiendo que sea integral. ¿Por qué? Porque estamos quitando la cascarilla, estamos quitando, para hacer un arroz blanco, un arroz sin cascarilla y tal, le estamos quitando muchos nutrientes, muchos minerales, muchas vitaminas, que son fundamentales para nuestro sistema orgánico, para la función orgánica de nuestro cuerpo, la función mental también. Entonces, eso de segundo. De postre, pues una cosa goy. ¡Ay, por Dios! ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Qué maravilla! ¿Qué les voy a decir? Pues una fruta, una cosita como esta, sana, rica. Sí, pues de primero una sopita rica, de segundo una carne blanca, que era pollastre, y el postre, qué divino, qué divino. Era los aguacates con una mermelada y un poquito de nata. Fantástico, ¿no? Luego, para merendar, pues por ejemplo, un zumito de frutas, y siempre fruta del tiempo, o unas frutas, o un cafelito con leche, el que tenga ya el hábito. Yo, por ejemplo, cuando una persona va a hacer una actividad física, una persona que sea deportista, yo recomiendo un buen batido de, por ejemplo, de fresas, cuando es la temporada de fresas, hacer fresas, meter unos frutos secos, meter 2 o 3 dátiles, eso, pasarlo por la batidora, echar un poquito de leche de soja, o de leche si tiene el hábito, y eso fresquito. Por ejemplo, a los niños, que yo en Motril manejo a los adolescentes en el atletismo, les meto eso antes de ir a entrenar y como motos hasta la noche, vaya, que si me aguantan. Entonces, eso, o la persona que ya, pues que haga falta menos nutrición, decir, igual no merienda, una cosa muy liviana, y ya a la cena, que la cena sería la misma pauta del mediodía, de primero, pero claro, si al mediodía tomas una pasta, no tomes a la noche una pasta. O si estás al mediodía tomas una verdura, a la noche intentar variar, ¿no? Intentar cambiar, por ejemplo, por la noche una sopa juliana, siempre la noche tiene que ser de menos cantidad. ¿Para qué? Para que tengas un reposo en condiciones, siempre, porque cuando uno se mete una pantagruelada de comer, que se va con la panza llena a la cama, pues ¿qué pasa? Que toda la sangre está aquí en vez de estar en la cabeza. Entonces ahí vienen las pesadillas, los malos sueños, el no descansar por la noche. ¿Por qué? Porque claro, por la noche la actividad del sistema, a veces yo me planteo cuando veo los estudios, ¿no? Dices, tenemos más actividad cerebral por la noche que de día. Cuando haces un electroencefalograma dices, ¿cómo es posible que las ondas y los picos sean mayores de noche que de día? ¿Qué pasa? ¿Que estamos viviendo de noche y estamos despiertos de día? Pues es una cosa curiosa, pero por la noche se consume mucho oxígeno. Nuestro cerebro es en fase catabólica también, perdón, en fase anabólica, está en fase de construcción nuestro cuerpo, ¿no? Entonces sí que es importante el dejar que la sangre esté aquí arriba. Siempre acostarse 1 hora y media o 2 después de la ingesta. Cuanto más copiosas, más tenemos que alargar el sueño de la ingesta. ¿Para qué? Para que se haya hecho el proceso digestivo, que requiere mucha sangre. El proceso digestivo en el cuerpo, si nosotros tenemos 100 de energía para todo el cuerpo, 1/3 de esa energía la gastamos en el proceso digestivo a lo largo del día. Es una actividad energética enorme. Y el 20, por ejemplo, es la actividad cerebral. Y el resto ya se distribuye en todas las funciones orgánicas posteriores que requiere el cuerpo, ¿no? Es un poco la dieta a pinceladas, la dieta mediterránea. Ya otro día, si eso hablamos, el porqué yo recomiendo la sal marina, que no la sal pura, purificada, que es un error. Hablaremos más tendido de la leche, cómo hervir las cocinas, cómo tratar la verdura, porque claro, no es lo mismo una verdura cocida a 100 grados durante 2 horas que hacer una verdura al vapor. Tanto en nutrientes, que nos vamos porque están menos desnaturalizados, como en sabor. Incluso que, por ejemplo, hay verduras que un corazón de alcachofa se puede meter perfectamente en una ensalada crudo. Cuanto más tendamos a comer los alimentos crudos, más vamos a sacar brillo a los aportes nutritivos, porque claro, el calor desnaturaliza. Hay elementos que no queda más remedio que someterlos al calor. Y dentro de ese calor, si lo hacemos al vapor, pues vamos a preservar mucho más los nutrientes que metiéndolo cocido en la olla. Pero bueno, eso ya otro día hablamos más despacio. Gracias.